bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. ¿Cómo han pasado los años? Si has llegado a amar a una persona por más de 30 años, la charla te lo festeja este 14 de febrero. Así es, si tienes más de 30 años de casado, inscríbete para ganarte una serenata con el Mariachi Estrella. Florería Galaflor te obsequia un arreglo floral y te endulzamos la vida con pastel de dulce delicia. Solo tienes que llamar al 213-6654 en un horario de 7:30 a 8 de la mañana y el 14 de febrero daremos a conocer el nombre del ganador en tu programa La Charla. ¡Feliz día del amor y la amistad! Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa La Charla. Hoy martes 7 de febrero del 2012, por ahí dice que el martes ni te cases ni te embarques. Los saludo con muchísimo gusto, con una temperatura en nuestro Puerto Rico de Tampico de 22 grados como máxima, 18 como mínima, con chubascos. Y que mis reinas hermosas ni se me mortifiquen por lavar este día, porque va a estar nubladito y con algunos chubascos en todo lo que respecta a este martes. Saludo con mucho gusto a mi buen amigo Evaristo Pérez, que se encuentra pues muy trabajador, anda fuera de la ciudad, en Victoria, trabajando arduamente. Le mandamos un saludo, así que mis papis, mis reyes hermosos, hoy no va a haber deportes, lamentablemente. Mi querida Lolis, en esta mañana, qué gusto de saludarte, ella tan guapa y sonriente, que hace mucho que no estaba mi querida operadora aquí acompañándome, pero me da mucho gusto tenerla a mi querida Lolis en esta mañana. Y es momento de decirles a todos ustedes que hay que llamar, hay que comunicarse para ganarse este 14 de febrero. Sí, si usted tiene más de 30 años de casado, de puro amor, mis reinas hermosas que me escuchan, pues se pueden ganar este 14 de febrero una serenata con el Mariachi Estrella, un arreglo floral de Florería Galaflor y un pastel de mi amiga Tania, Dulce Delicias. La verdad, solamente tiene que llamar usted, darnos su nombre de su esposo o viceversa, al 213-6654. Saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra página de internet, que es www.lacharla.com.mx. Ahí también nos puede escuchar o mandarnos sugerencias, comentarios, lo que usted nos quiera decir en esta mañana. Ahí nos puede escribir al www.lacharla.com.mx, así como que consultar lo que es la agenda cultural del Ayuntamiento de Tampico, la agenda cultural de Madero, la agenda cultural también del Metro. Ahí les mandamos un saludo a todos los chicos bien trabajadores de lo que respecta a la cultura se trata. Ahí también usted puede pues ver cuál es la agenda para este fin de semana y las actividades que tienen los respectivos el Metro, Casa Cultura y Casa Madero. Muy bien, nos vamos inmediatamente a lo que son las buenas recomendaciones que les tengo en esta mañana. Mire, si usted quiere un buen mariachi, un mariachi accesible, que le cante 1, 2, 7 las canciones que usted quiere, no duden en contratar a mis buenos amigos de Mariachi Estrella. Les voy a dar el número donde se pueden comunicar con ellos al 833-207-1390, 833-207-1390. Así como que hay que endulzarnos este 14 de febrero nuestra vida, y sobre todo a lo mejor para aquellos que son unos buenos amigos, regalarle un pastelito, una galletita. Solamente comuníquese con mi amiga Tania a Pastelería Dulce Delicias al 833-218-1774. Tiene para ustedes este 14 de febrero buenas promociones, mis patrocinadores, así como Florería Galaflor. Ellos se encuentran ubicados, ¿saben dónde? Exactamente en la calle 20 de noviembre. Florería Galaflor, con mi buen amigo Toñito, que siempre está muy atento ahí para atenderle todo lo que usted tiene que saber de flores, arreglos, costos y muy buenos precios. Solamente en Florería Galaflor. Comuníquese al 212-3223. Y es momento, ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, que no se le vaya a hacer tarde. Sígase reportando al 213-6654. Mientras tanto, yo les puedo ofrecer que usted se prepare un rico y delicioso cafecito, espumosito, con una conchita de pan. ¡Qué delicia! Para todos aquellos que se encuentran disfrutando en este momento un delicioso cafecito. Y a todos los que nos escuchan en Tempual, Pánuco, Aldama,
Ahí a todos ellos les mando un saludote enorme, a Tuxpan también por allá nos escuchan, Pueblo Viejo, Matarredonda, y a todos los chicos de la refinería que nos escucha, Refinería Madero, al señor que siempre Turrubiates, al señor Turrubiates que siempre nos escucha, a todas las lindas mis reinas hermosas de Comapa que también siempre nos están escuchando y les mando un saludote, quienes nos escuchan a través de la Romántica 950 AM y 98.5 FM. Y en esta mañana vamos a poner musiquita en lo que usted se prepara ese rico y delicioso cafecito, porque ya en unos instantes más está con nosotros el licenciado Roberto Castillo Pérez, que nos va a hablar sobre Fondo de Vivienda, Infonavit. Dudas, comentarios, usted se puede comunicar al 213-6654 para que nuestro buen abogado, el licenciado Roberto Castillo, que está todos los martes aquí con nosotros, pues ahora sí que les despeje sus dudas. Solamente comuníquese al 213-6654. Perfecto. Vamos a hablar ya de hoy de Infonavit, así que no duden en comunicarse con nosotros. Vamos a música. Aquí está la gran señora, ella es Jenny Rivera con esta interpretación de Basta Ya del señor Marco Antonio Solís. Regresamos. Porque puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies. Prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio, ni mi vida dejará su suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevo sendero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. La entrevista en la charla. Continuamos. Y saludo con mucho gusto en esta mañana al buen licenciado Roberto Castillo Pérez, en esta mañana que nos viene a asesorar sobre esto que está causando muchas preguntas en la ciudadanía. Me voy a permitir dar para que en este momento usted, si la línea se encuentra ocupada por la cuestión de lo que estamos ahorita regalando del 14 de febrero, usted también puede mandar un mensaje de texto al número 833-1001-200, 833-1001-200, en lo que transcurre la entrevista con el señor Roberto Castillo. Estamos hablando el día de hoy sobre Infonavit. Primeramente saludarlo con gusto, licenciado. Qué bueno que está aquí con nosotros en esta mañana. Pues muchas gracias, Denise, por la invitación de nueva cuenta, y pues
muy a gusto de estar con tu auditorio. Gente inteligente, dijera Lorenzo. Saludos al buen Lorenzo. Y vamos a iniciar. ¿Qué es un fondo de vivienda? Bueno, cuando uno está trabajando y es dado de alta ante el instituto, ante la Seguridad Social, y dan tus aportaciones y te hacen tus descuentos, te retiene tu patrón, pues esa es una cuenta individual que se abre, pero esa cuenta individual se divide en varias subcuentas, y las cuentas una subcuenta es la de vivienda, y es la aportación que vas dando tu patrón, el gobierno, y en este caso uno, a ir ahorrando para tener un dinero en tu subcuenta de vivienda. ¿Para qué? Para que el Infonavit, cumplido con ciertos requisitos, te otorgue el crédito para una vivienda. ¿Cuáles son los requisitos? Principalmente que tengas 116 puntos. ¿Sí? 116 puntos, que aproximadamente sean como 1 año y medio o 2 más o menos para que te puedan otorgar tu crédito Infonavit. Es una operación un poquito complicada, aritmética, y bueno, ¿cómo se puede sacar esto? Bueno, toda la gente, yo le puedo decir que lo que debe tener siempre a la mano es un número de seguridad social, porque es la clave o la llave para tener el acceso a toda la información. ¿Por qué? Porque entras a la página del Infonavit, si no me estoy equivocando es www.infonavit.org, porque de gobierno.mx, y ahí entran y meten el número de seguridad social, y bueno, dependiendo la información que quieran del Infonavit, en este caso saber cuántos puntos lleva, pues meten al portal, buscan la pestaña donde dice quiero saber los puntos que llevo, meten el número de seguridad social, por eso digo que es la llave, y automáticamente le dicen cuántos puntos tiene. Perfecto. ¿Cómo puedo disponer de este fondo de vivienda? Bueno, cumplido una de los requisitos, lo repito, es que es importante saber a toda la gente que el crédito Infonavit no nada más es para sacar un crédito, para obtener una vivienda, sino uno tiene ya por ejemplo, un terreno y quiere construir, puede pedir al Infonavit que le dé un dinero para comprar el material para la construcción, pero ese dinero debe ser destinado sinceramente a la construcción o a la modificación o ampliación de una vivienda, no nada más para adquirir una vivienda nueva. Es importantísimo que la gente lo sepa. Quien quiera comunicarse en esta mañana, quien tenga dudas, por supuesto que le vamos a estar respondiendo al 213-6654 o celular 833-1001-200. ¿Y en qué puede utilizar este fondo de vivienda nuevamente? ¿Es solamente en vivienda? Nos comenta también el licenciado que puede ser para un crédito para construcción. Sí, para ampliación, remodelación de tu vivienda. No solamente para vivienda. Ha habido muchos casos en los cuales ahorita se están reclamando derechos de Infonavit. Ahí en qué artículo se refiere, cómo se están parando la gente, que a veces decían, no, es que tú no cuentas con tal crédito, tú no tienes este ahorro. Platíquenos un poquito, ¿qué puede hacer? Toda la gente automáticamente cuando trabaja pues tiene un ahorro, por así decirlo, en su cuenta de vivienda. Y automáticamente, anteriormente la ley establecía que todo lo que uno aportara para su cuenta de vivienda, una aportación de ese dinero ahorrado, de esa su cuenta, se iba para el gobierno federal, para tu pensión. La jurisprudencia de la Corte, porque hubo mucha gente que se amparó, dijo que esto era inconstitucional por el simple hecho de que pues la finalidad de ese ahorro no era para tu pensión, era para tu vivienda. Y la Suprema Corte estableció por jurisprudencia, por contradicción, estableció que ese dinero se tenía que devolver al trabajador, se le tenía que devolver su ahorro, porque si no ocupó ese dinero para la vivienda, la finalidad de ese ahorro, automáticamente lo tenían que devolver al trabajador. La cuestión ahorita que estoy viendo es el monto. Por eso es importantísimo que las personas llevaran ¿No se interrumpe, por ejemplo, al momento de no hacerle válido? Ya lo acumulaste, esto es mío, yo tengo derecho a esto. No hay nada de que no, es que ya no trabajas o ya no. No, eso no, para nada, porque es un ahorro que ahí está. En cuanto tú quieres hacerlo valer, lo puedes hacer valer. Muy bien, ahora, garantía de Infonavit. Ok. No, la garantía de Infonavit consiste en esto. Que imaginemos que la persona no tiene los 116 puntos para que le otorguen el crédito de Infonavit, o sea, para que le entreguen una vivienda, por así decirlo. En ese supuesto, pues vamos a que le faltan 16 puntos o 20 puntos, etcétera. Automáticamente la persona lo que debe hacer es
pedir su crédito de Infonavit y los puntos que le hagan la diferencia, los puntos que le hagan falta, tendría que ir a una institución que autorizado por el Infonavit, como puede ser Bansefi, para que le otorgue el crédito de la diferencia de esos puntos, para que le otorguen la vivienda, en su caso. Tengo una pregunta del auditorio. En caso de que ahorita estoy sin empleo, ¿me pueden hacer válido mis créditos de Infonavit, mi crédito de Infonavit? En caso de ahí, ¿cómo puedo Okay. ¿Qué opción nos puede dar Ahí Infonavit? por lo hablar, establecen que si tienes un año para por ejemplo, me despiden, ya no aporto, porque realmente que hace la aportación es físicamente, el que agarra el dinero físicamente, pues si no es el patrón y lo deposita en la cuenta, ¿no? En su cuenta. Pero, porque técnicamente lo retiene el patrón. Pero aquí imaginemos que la persona deja de trabajar y tiene un año para conseguirse un trabajo y para seguir aportando. Si después de ese año no aporta, pues el Infonavit, el contrato de Infonavit, muchas veces dice que cada contrato es diferente, pero por lo del el estilo que utiliza el Infonavit, dice que 3 pagos y podrán hacer efectivo la garantía hipotecaria que tienen sobre el inmueble. O sea, tú buscas la opción, pero ahí tienes ese ahorro. Lo que es lo que quiero que quede muy claro en esta charla, que es ahí está tu ahorro y es tuyo, ya o sea, no te pueden decir, no, es que fíjate que porque ya estás desempleado, ya no hay este crédito. No, para nada. Ese crédito, ese dinero que se es el trabajador, es un dinero que él ahorró para la vivienda. No lo ocupé, me lo tienes que devolver. El problema que estoy viendo es el monto, porque ahorita checándole por internet a unas personas le salen que tiene un ahorro, la verdad, y da risa, de 300 pesos, de 1500. O sea, hay que ver que por eso es importante saber el estado de cuenta, para la redundancia, de tus aportaciones del Infonavit. Ok, estamos viendo que tienes 1 año, 2 años, si estás generando de esta manera buenos puntos, se puede decir. Claro. Pero si estás trabajando nada más por tantos meses, no quieras ir a reclamar, porque pues a lo mejor son 300 pesos, como dice aquí el licenciado Roberto. Ahora, otro caso, en caso de que, por ejemplo, fallezca el beneficiario, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con, imagínate que tengo una esposa, otra esposa, ¿verdad? Como debe de decirse, ¿verdad? Los hijos, ¿a quién van a beneficiar en este caso? Es decir, una pregunta muy inteligente y la verdad muy esclarecedora. ¿Por qué? Porque muchos abogados se dedican al área civil. Entonces, cuando muere el trabajador, dicen, bueno, murió y hay que abrir un juicio sucesorio y testamentario. ¿Por qué? Porque no fue testamento y bla bla. Es lo que dicen, y he visto muchos y piden al juez que se adjudique ese bien inmueble a favor de los herederos. Y este es un craso error. ¿Por qué? Porque el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo establece que el procedimiento a seguir es la declaratoria de beneficiarios. Es decir, el derecho laboral no sigue las reglas del derecho civil. Es decir, no porque me llegues el acta de nacimiento, en automático te voy a adjudicar ese bien inmueble, porque eres heredero. No. Acá son 2 figuras para adjudicar bienes. Una es la que seas declarado heredero en materia civil y otro que seas beneficiario. En materia laboral lo que importa es que seas beneficiario del trabajador, no heredero. ¿A qué me doy a entender? A esto. Vamos a imaginar que el trabajador lleva, no sé, 7 años con una mujer, fallece, nunca se casó con alguien y vivía con ella y es un concubinato. ¿Sí? Hijos. No hay hijos. No hay hijos. Okay. ¿Sí? Bueno, esa mujer puede ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y promover que se le declare beneficiaria. Es más, puede ir la madre del trabajador también. Pero aquí lo que toma en cuenta la Junta no es el vínculo de parentesco, sino quién era el beneficiario, la realidad social, quién era el que lo atendía, quién era el que se preocupaba por el trabajador. ¿Y cómo lo sustentan? ¿Cómo? Con testigos. Testigos, debe haber recibos de luz, de agua, donde viven los dos, o sea, principalmente la prueba testimonial, debe haber algún acto social que hayan hecho juntos, o sea, todo lo que puedan aportar en el juicio laboral. Esa sería la declaratoria de beneficiarios. Pero también en la misma demanda pedirías que se libere todo gravamen, gravamen que tenga el Infonavit sobre el bien inmueble, y una tercera prestación, la adjudicación del inmueble a favor de la persona que se declare beneficiario del trabajador. Ese sería el procedimiento. Yo puedo ir, por ejemplo, aunque yo no me haya casado con esta persona, pero sé que tiene su ahorro de fondo de vivienda, puedo ir a reclamar
sin que haya tenido hijos. Simplemente yo llevo a mis testigos, a mi comadre, a la vecina, que se dieron cuenta que yo estuve siempre atenta a este beneficiario laboral, o viceversa. Es un juicio laboral. Y ahí es como me voy a amparar. ¿Estoy correcto? Es correcto. Aquí puede ser dos cosas. Puede ser que el trabajador haya sacado una vivienda, entonces en esa vivienda tendrán que promover el mismo juicio, declaratoria de beneficiarios y la adjudicación. O dos, no sacó vivienda, bueno, tiene que soltar la declaración de beneficiarios y que se le entregue el dinero. En caso de que se haya tenido hijos, ¿van para los hijos el beneficio? Dependiendo, si los hijos eran beneficiarios del trabajador, sí. Si no, no. Es decir, o sea que, ojo, tienen los que están ahorrando ahorita para Infonavit en la cláusula de beber o algún... Sí, pero puede ser que los hijos realmente ya, por ejemplo, vivieron con el trabajador, ya son mayores de edad, por suponiendo. De acuerdo al derecho civil tendrían derecho a heredar, ¿sí? Tanto si sacó una vivienda como parte del ahorro. ¿Ya se van a la herencia? No, o sea, es que lo que yo quiero entender es que es que mucha gente sigue las reglas de derecho civil, piensan como civilistas, y el derecho laboral no sigue esas reglas. Sigue quien dependían económicamente del patrón, del trabajador. La regla aquí no es que seas pariente de él, sino quién es la persona que dependía en sus últimos años del trabajador, quién dependía económicamente del trabajador. Esa es la regla, es el vínculo para poder, por así decirlo, que te den el dinero o el bien inmueble. O sea, bueno, a mí no me importa que tenga 5 hijos, sino que de esos 5 hijos nada más uno se hizo cargo de esa persona. Y tengo estos testigos que nada más este niño o esta niña se hizo cargo de mí durante lo que me restó de vida. Y era quien dependía económicamente del trabajador. Okay. Eso es lo que busca el derecho laboral, la realidad social, ¿no? Por eso la ley federal del trabajo no sigue las reglas del derecho civil. Sigue quién era el beneficiario del trabajador, quién dependía económicamente del trabajador. Dice Roberto, ¿hay momento en que también Infonavit te quita tu vivienda? ¿En qué momento? El momento cuando automáticamente, bueno, aquí es importantísimo, o sea, yo creo que la persona y lo digo técnicamente como abogado, ya como postulante en los tribunales, yo creo que es casi, no puedo decir imposible, pero es muy difícil que Infonavit te quite una vivienda. Y voy por un tecnicismo legal, por ejemplo, cuando una persona ha dejado de pagar más de un año un bien inmueble, a mi punto de vista, de mi criterio, a mi leal saber y entender, y el Infonavit pide la cancelación de la hipoteca y etcétera, yo creo que ya está fuera para demandar, porque para mí ya ocurre la figura de la prescripción. O sea, ¿cuánto tengo que dejar pasar al momento de que me quedo desempleada? Pues, ¿qué me ofrece? Te dan un año. ¿Un año? Pero la realidad es que Infonavit te demanda por la cantidad de créditos, te demanda los 5 años, o sea, llevas 5 años sin pagar. Okay. Sí, entonces automáticamente la persona al momento, y es una figura de oficio, pero bueno, hay que invocarla al contestar la demanda, decir que esto ya está prescrito, o sea, la acción de pedir en el momento la cancelación de la hipoteca, etcétera, a mi forma de entender. Okay, me quedo desempleada, tengo un año para yo poderle pagar a Infonavit. Seguir aportando, seguir dando a las amortizaciones, vaya. Sí, porque imagínate ahorita como está a lo mejor la economía, la cuestión de laboral, y a lo mejor en un año no encuentro empleo, ¿ahí qué puedo hacer? Ahí pues puedes ir a ventanilla y llegar a un convenio y pagar tu aportación, tu amortización por ventanilla, también se puede hacer. O pedir un crédito o algo así, me imagino ¿también? Que acercándose a Infonavit ahí te pueden también dar alguna buena solución. Hay de cuenta que verlo como una renta, ¿no? Y estar pagando mes con mes ya por ventanilla lo que te iban a descontar en un momento dado, tu aportación del Infonavit. ¿Ante quién puedo reclamar este derecho? ¿Cuál? El derecho a mi vivienda, al fondo, al momento de que soy desempleada, bueno, quiero seguir aportando, al momento de que, ¿sabe qué? Falleció el beneficiario. Ok, primero, imaginemos que la persona fallece, el trabajador fallece. Bueno, tendrías que ir en un momento dado, si vas al Infonavit, en este caso, si va el beneficiario del trabajador, no le van a dar nada. ¿Por qué? Porque el Infonavit te va a pedir como requisito sine qua non que vayas a la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje y que la Junta, a través de un laudo, que el laudo viene siendo como sentencia, sinónimo de sentencia en materia laboral, un laudo en la cual se declare beneficiario a la persona del trabajador extinto. Un escrito en el cual me haga beneficiario. Que te declare. Que te declare a través de una sentencia, que es el laudo en materia laboral, que te declaren a través del laudo que tú eres porque ellos pueden ocurrir al juicio
todas las personas que se consideren beneficiarios del trabajador. Puede ir la mamá del trabajador. Imaginemos el supuesto que manejamos. El trabajador nunca tuvo esposa, ni simplemente tuvo una concubina, y la mamá también dice, espérame, que soy la mamá, y se va a la junta, espérame, yo soy beneficiario del trabajador, y la concubina dice, yo también. Entonces la junta va a decir, bueno, ¿de quién usted dependía del trabajador realmente? Imaginemos que la mamá era una pensionada del ISSSTE, que no depende económicamente. ¿Por qué? Porque por su mera pensión pues no depende económicamente del trabajador. La que sí dependía porque no tenía trabajo, vivía con él, era la concubina. Entonces ese supuesto, o la esposa en un momento dado. Entonces en ese supuesto es que también puede suceder que el trabajador esté casado, ¿sí? Y tenga una concubina. No concubina, porque realmente no es concubina, una pareja. Ajá. A mi modo de ver, ahí la que era beneficiaria del trabajador no era la esposa, porque la esposa lleva 20 años viviendo con otra persona y por allá. Entonces acá es la pareja. La pareja. Pero eso ya lo da a favor la junta. Sí, pero tendría que acreditar que la mujer lleva no sé cuántos años separada legalmente, y la concubina es la que realmente tiene derecho. Porque, repito, el derecho laboral no sigue las reglas del derecho civil. No importa que sea la esposa, la mamá, no. Dependías económicamente de él, sí o no. No, pues claro, está sujeto a prueba en un juicio laboral, ¿no? Eso, pero bueno, esa es la cuestión. Así que hacerse de testigos también, quien quiera reclamar ahorita ese derecho, quien nos está escuchando en este momento, lo pueden hacer, lo pueden reclamar con esas buenas opciones que en esta mañana nos está comentando el licenciado Roberto. Me gustaría saber cuánto tarda este procedimiento, porque siempre la gente dice, ay no, la verdad, ya mejor así me quedo, no quiero hacer valer mis derechos. Nos entra así como que la forma de, no, la verdad ya no me interesa, porque cuánto tiempo se va a llevar un procedimiento jurídico, a lo mejor de este tipo que estamos mencionando. Bueno, desgraciadamente ahorita la Junta de Conciliación, la verdad, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hay que reconocer que aunque yo no voy seguido, o pues casi no voy porque va más hacia Carmen, la cuestión es esta, que se encuentra totalmente, yo creo, colapsada. ¿Por qué? Porque se encuentra colapsada por las demandas de la FORE, por la cuestión de la devolución del Infonavit, por las meras demandas laborales que tienen, la carga de exceso laboral que tiene. Entonces yo considero aquí que es importante saber que al momento que tú presentas la demanda, es que el procedimiento laboral es muy sencillo. La demanda laboral es muy sencillo. Acá tú presentas tu demanda y la Junta te va a señalar una fecha de audiencia. Y esa fecha de audiencia, por la carga de trabajo te la manda, ahorita estamos en febrero, te la puede mandar hasta como por agosto, la audiencia. Y si no están notificadas todas las partes, te vuelvo a señalar hasta diciembre. Por eso a veces las juicios laborales tardan demasiado. Si no tuviera tanta carga de trabajo, pues la demanda te la puedes señalar para marzo. Bueno, para que también nosotros entendamos, ¿verdad? Porque a veces dicen, no hombre, es que el abogado tarda mucho en resolver una cuestión. Simplemente presenta su demanda y yo no soy ni el abogado ni cualquier abogado señala la fecha de audiencia. Simplemente tal fecha, hay un acuerdo que para tal fecha, para que tenga verificativo la audiencia trifásica, que es la de demanda, conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y desahogo de pruebas, así le conoce, ¿no? Se señala una fecha y esa fecha la señala la Junta, nadie más. La audiencia es que tú acudas a hacer todo lo que estamos planteando en esta mañana, de los beneficiarios y de todo tu reclamo. Sí, el abogado no lo da, es un juicio lo laboral. da la Junta. Entonces tenemos que esperar hasta que la Junta, de acuerdo a todo lo que nos dice ahorita el licenciado Roberto, todo lo que tienen que resolver, pues por eso es tardado los procedimientos laborales, porque esto se encasilla en lo laboral. Los juicios laborales se suponen que son rápidos y expeditos, se supone, o sea, en teoría, precisamente por la carga de trabajo que tienen ya. No es necesario que se abra otra junta o abrir más personal, no sé. Esto ya sería una cuestión de demanda social que haga la población, ¿no? El abogado tiene que pedir algún tipo de dinero para ir a que te den la audiencia. Tiene que saberlo también la gente. No, porque muchos abogados dicen, no, es que necesito para que copias, que pasajes. No, sí, sería una cuestión de las personas con el abogado. Si va a cobrar algo, una aportación por honorarios, pues es otra cosa, ¿no? Pero por gastos, ni porque te lo esté pidiendo tampoco la Junta. No. Digo, para que lo tome en cuenta nuestro querido auditorio de todos los aspectos que tiene que cubrir el abogado. Solamente lleva el procedimiento y ya depende ya que usted hable con el abogado. Pero en este caso, el licenciado Roberto Castillo, que ve exactamente por lo que usted necesita,
puede llevar este procedimiento sin cobrar el asesoramiento, y esto que se lleva a cabo, que muchos abogados, algunos, incurren en decir, bueno, necesito para el pasaje, necesito para pagar, necesito para que me den la audiencia, y eso pues hay que acercarse con profesionales, como es el caso del licenciado Roberto Castillo, que en esta mañana, precisamente hablando de este tema, trae promoción para usted, para que los que están escuchando en este instante, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo ya, licenciado Roberto. Bueno, mira, la cuestión es que todos los abogados a veces cobran una cantidad hay dos maneras de manejar un asunto, ya sea en cuestión de honorarios. Uno sería por una cantidad de dinero que se cobra, o la otra por un porcentaje de lo que se logra obtener, ¿no? La cuestión es que cuando te cobran una cantidad te piden aparte la cantidad de gastos. Por ejemplo, en el despacho la política que tenemos es por la general es financiar muchas veces los juicios, es decir, ha pasado que financiamos y al final la persona se hace ojo dormida y no paga, ¿no? O sea, por eso tenemos ya contratos de prestación de servicios. Pero la cuestión aquí es, nosotros no dejamos la política de que no cobramos gastos, salvo que sean gastos muy fuertes. Ya hablamos con la persona, previa comprobación, ¿no? Previa comprobación de los gastos, pero por ahora no cobramos gastos y cobramos nomás un porcentaje al final del asunto, y siempre y cuando el asunto se gane, ¿no? Porque si no se gana, pues no cobramos. O sea, esa es como una forma de darle seguridad al cliente de que, ok, me pagas y gano, si no, pues no me pagan, ¿no? Y cobramos el por lo del 20% siempre, pero en este caso, por ser de la charla, hacemos el 50%, que nos quedaríamos en el 10%. 10% las personas que se comuniquen tienen esta semana hasta el otro martes, que nuevamente claro, que nuevamente vuelve a venir aquí el licenciado Roberto. Toda esta semana tiene usted para reportarse. Teléfono de oficina, licencia, porque luego no estoy muy ocupado. La verdad es que luego me hablan por teléfono, pero a veces estoy en audiencias, estoy con una persona, no puedo contestar. Entonces mejor con Martita. ¿Le parece bien? ¿A qué número podemos comunicarnos? Bueno, la asistente se llama Marta Laura, y el teléfono es el 211-36-33. 211 36-33. 36-33, para que usted se comunique. ¿En qué horario? Es de 9 a 2 y de 4:30 a 7:30. Nada más que diga que lo escuchó en la charla y que quieren su descuento y que quieren llevar este procedimiento, y lo padre de todo esto es que no se le cobrará el procedimiento hasta después de que ya gane, y esperemos que gane, por supuesto. Claro. Y tenemos un buen licenciado en esta mañana. Muchísimas gracias por este asesoramiento, licenciado Roberto Castillo Pérez, doctor en Derecho. Ok, más para decirle a toda la gente que bueno, estamos para servirle en los teléfonos, principalmente en los teléfonos de la oficina, y manejar que nosotros somos un corporativo que manejamos todas las áreas, del área penal, civil, laboral y mercantil, y agrario también. Entonces, pues toda la gente que tenga problemas penales de cualquier tipo también puede ser cuerda, y no cobra asesoría. No cobro asesoría, solamente digan, sacan una cita al 211-36-33. Ok. ¿Perfecto? Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Roberto Castillo. Mañana lo esperamos nuevamente. Tenemos un tema que ha causado mucha controversia, que si sí, que si no, que la modificación del artículo 24, que realmente no es el artículo 24, ¿qué nos dicen al respecto padres de familia? Tenemos también la presencia del licenciado Sánchez Neri, que va a estar también con nosotros el día de mañana, de la sesión de padres de familia. Vamos a tener buenos invitados, se va a poner ahora sí que una charla muy buena el día de mañana en punto de las 7:30 de la mañana. Si es cierto o no que se van a dar clases de religión en las escuelas. ¿Qué opina usted? Es el tema de mañana en su programa La Charla, completamente en vivo en punto de las 7:30 de la mañana. Y si usted también desea tramitar su visa con nuestros amigos de Viajes Bizar, comuníquese al 221-2020 con nuestro buen amigo Juan Gabriel Galván. Viajes Bizar presente también en la charla. Mi querida Lolis, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente en los controles técnicos, en la producción. A mi amigo Alexis Argüello, un saludote enorme. Nos despedimos. Gracias. Un besito. Hasta mañana. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de La Charla, a través de La Romántica 950.